Queridos amigos, estamos iniciando mañana de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 8. El rey dijo a la mujer: vete a tu casa, yo daré órdenes en tu favor. Qué bueno, queridos amigos. A ver, entonces, David te o imagina, o pillasa, esta mujer está fingiendo, Joab es el que le está enviando, ¿verdad? Se inserta en esta escena, siempre construida por Joab, ¿verdad? Después de este asesinato de Amón, que le había hecho Absalón y que ahora Absalón está en el exilio, David vive una tensión que no hace justicia, no hace justicia. Y no resuelve esta justicia con misericordia, no sabe qué hacer. Entonces viene esta mujer, o Guñacoa, o como mediadora, utiliza esta parábola judicial, porque es una parábola judicial, y le mete aquí a David en una situación en que él tiene que decidir, vamos a ver la situación, pero está fingiendo esta mujer. David se adelanta al juicio, asume una postura personal: yo daré órdenes, seguimos ahí David. Es decir, ahora por fin parece que va a actuar. Cuando Amnón ultrajó a su hermana Tamar, no dio órdenes cuando Absalón le mató a su hermano Amnón. Ya está en el aire, ¿se acuerdan? El duelo prolongado. Pasaron años. David todavía no tomó ninguna resolución. Todavía no dio órdenes. Bueno, este verbo, queridos amigos, implícito, revela el paso ya del rey juez al rey padre. La autoridad por fin se manifiesta como Gesed, es decir, como misericordia. Por fin. Pero recordemos que la misericordia no es ser un buenudo. Sí, bueno, y te ahí, bueno, ese es misericordia. ¿Qué es misericordioso? Que no. El que es misericordioso muchas veces es muy exigente, ¿verdad? O sea, le exige a los hijos, le exige a los nietos, le dice cómo tiene que ser, cuáles son los valores, cómo tenemos que seguir los principios, ¿verdad?, de Dios. Y así entonces se supera momentáneamente esa estricta aplicación de la ley. No es la ley por la ley, es la misericordia, es el amor, es el compartir, es el sentirnos. Pepe agua pea lleva peosea peñan de pepeo ya lleva ese yo que guarañame la peñan de la picha, pero qué lindo que es eso, ¿verdad? Es el Gesed. Entonces el relato está preparando ya este terreno para confrontar a David con su propia incoherencia interior. ¿Por qué incoherencia interior? Porque él nunca dio órdenes. No dio órdenes con respecto a una situación así. Esta mujer que viene finge, oye, soy viuda, etc., ya le llama la misericordia, el amor. Ahora con un problema serio, porque yo tenía 2 hijos, o tengo 2 hijos, tenía. Con ABTI de Marecoin. ABTI, o yucayo el hermano, o yo yucala el hermano. Hago el pueblo, porque oye, ya pues la justicia, yo vengo a entero de teo, yerurese, dice, a entregase, peneme, bupea, ahora yucata, lo ya pues aguan, de guana. Ya pota justicia, de mana, ¿entiendes? Ahora yo cada me vive. Entonces es una cosa muy difícil, ¿verdad? Anda y vaya pota y David, apenas con la David y Coabe. Y él nunca dio órdenes. Y ahora por fin David dice: yo, déjame a mi cargo, ya se cargue de cuña cara, ya se pone de cuña cara. A ni ella puede poner de cuña cara y se ame esta la órdenes. Apenas nunca no me ella con respecto a la situación que él estaba viviendo. Entonces, en el contexto histórico, siempre dentro de esta monarquía del siglo X antes de Cristo, el rey, que es jefe por una parte, que es juez, es político, es juez supremo, es garante del orden religioso también, o sea que Orecopaité, la monarquía en sus manos, él está gobernando desde Jerusalén, pero su casa está fracturada. Él lo gobernaba, pero él interiormente está fracturado, está quebrado prácticamente. Ahora, el hecho de que esta mujer de Tecoa responde a una estrategia según el Antiguo Oriente, era muy común esto que está realizando, ¿verdad?
recurre a la sabiduría popular para desbloquear las decisiones reales. Esta es la forma entonces, a través de una parábola, a través de un fingimiento de esta mujer. Lo que se quiere pedagógicamente es que David se pueda desbloquear. Dale, desbloqueate. Dale, David, a ver si das órdenes a Avena, por fin. Ya en Dumaina, ya se ese cargo, ya se ese cargo de cuña cara ahí, pobrecita, va, lo esconde, va, la, oye, grande, y guayina, ahí, po, o ya la se ve la me pega, lleva o yuca, se ve, sin digo, ya perdemos, y vete, y no voy a la derea, ¿cierto? Y te, el Shem, el nombre de tu familia, la descendencia, bla, 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 bla. Y posee ahí, igualito, cuando Natán se presentó y le dijo, ¿verdad? Que él era el que le mató a Uría, ¿verdad? Bueno, este acto de dar órdenes evoca, queridos amigos, al mishpah, es decir, al derecho, al juicio. El rey por fin se pone en su lugar de regir, tiene que regir, pero es flexibilizado por la autoridad soberana, mostrando cómo la historia bíblica no idealiza al rey, sino que expone a sus dilemas humanos también. Entonces, por fin, el hecho de decir, bueno, ya antes ese cargo, ya me da las órdenes, quiere decir que hasta ahora, por sus situaciones muy humanas, sus dilemas humanos, porque antes de te hago ese yo que vaya con la dilema a lleva humano. Entonces te yo veré. Daí que ponan bañan en 10. Pero, por favor, ahora vamos a ponernos. No hay una idealización entonces del rey. No podemos idealizar al tendotá, queridos amigos. Ani la ñande grove, la yahaya güero sapuca y nambre, luego, va a ser. A la otra güera toro viaja, sí, nambre, yo me ponamba. Ayapu, no seamos más títeres. Eso pues es tener conciencia, pero para eso tenés que entender la Biblia, porque porque si vamos a ir detrás de las propuestas humanas, hasta el más bandido le vamos a hacer hasta el más bandido corrupto ya hasta sabucay. Ese es un pueblo ignorante, ese es un pueblo que no conoce, pero me refiero a la ignorancia, como ya le dije, no, que tal vez tiene muchas informaciones y sabe mucho más que todos nosotros en cuanto a informaciones, tiene mucha información, pero es un ignorante. ¿Por qué? Porque no tiene verdaderamente esa formación integrada, verdadera, existencial, que hace un camino de realización del hombre y de la persona. ¡Qué maravilla, queridos hermanos! Con años de la Yeicuano, entonces, con la formación verdadera en la Peña de Yara y Añate. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más en de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Hoy estamos con este versículo, ¿verdad? El 7, que le dice directamente, ¿verdad? En el 8, el rey le dijo a la mujer, vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. Ella se cargo. Te entenderán de señora tranquilamente. Se dan cuenta, le hace tomar a David mismo, retomar en realidad su propia función, porque si él es el rey, si él es el que tiene que poner orden, y bueno, el contexto cultural antropológico, queridos amigos, de esta narración y este versículo 7, recordemos que en la cultura israelita la sangre derramada exigía reparación, es decir, es la ley del Goel. La sangre derramada exigía reparación. Pendereño que tuve ajeno. A pedazo yo que fuera
tuve mante oye pagata. Tuve me mante oye pagata. Y entonces la mujer tiene miedo, entonces apela al miedo, a la extinción de su linaje. Ahí está el segundo elemento. O más no más veces me voy a yo que hoy se ve y yo que con haga la tribu, entre los que hay por injusticia, me ore vene me voy a orero yucata. Y que todo el mundo ya pone de justicia, señora, de más la justicia. Hace mañana pensar, no, pero me voy a quedar injustamente también sin linaje. Y el valor del linaje es más importante, central en la antropología semita. El valor de la vida, el valor del linaje es central y elemental, y sobre todo en esta cultura oriental. Entonces David, al enviar a la mujer a su casa, Teón de Rogabe, está restableciendo simbólicamente su seguridad social y familiar. Le está restableciendo, o sea, está tomando otra vez cartas en el asunto. David, hablando ya poea, cuejina, güey, lleva y menos hace con su hijo, ¿verdad? Entonces ya poejina, güey. La ita grande, con Absalón y no hace con Amnón, ¿verdad? No vuelve a restablecer lo que se había quebrado a causa del pecado. Y entonces le dice, te dejo donde señora Anderoga, te dejo tranquila. Vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. Ella se cargo en el cuñacaray. A mí de ella preocupa, a niña mete con asunto, me hago se la rey, me hago se la regía y nada, monita ya de hora, te dejo Anderoga. Seguridad total está dando David allá. O pucá la gente mañana. Hoy cua ponteina va esa guapa ina cuidado. 5 años más va viendo yo pues. 5 años va viendo yo pues. 2 restablecer el orden. 2 años, oye pues a ver Amnón la situación, ¿verdad? De Tamar su hermana o violarse, no ya pues va a ver 2 años. A ver o Absalón oye venga, a ellos ya puedo tomar por puras manos, en manos propias, o ya poa es la y venganza, la injusticia. A ver, cuando gañivo yucala y hermano, la itúa, no ya pues llegar a ver, 3 años más, 5 años en total. Porque yo ya tenía gobernar año en el Tame, ya se pensé. Bueno, 5 años no ya pues va a ver. Y así, con esto, queridos amigos, se vuelve a restablecer la seguridad social y la seguridad familiar. Es decir, por fin, ir a tu casa no es solo geográfico, sino que implica restitución de la dignidad del hombre, restitución de la nación, restitución de la persona. Te dejo, señora, shalom, plenitud integral. Qué bueno, queridos amigos. Jerusalén, Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? Jerusalén quiere decir la ciudad, Jerush quiere decir ciudad, de la paz, de la integridad, de una plenitud integral. Habeago dice la nación que vive la paz integral. Toda la paz, queridos amigos. Algunas veces con nosotros pensamos, ¿verdad? Mucha gente piensa así. Estamos bien, y la gente, estamos muy bien. Ambas en estamos bien. A estar ese plata, ese bolsillo, Eso no es estar bien, queridos amigos. Eso, bueno, el bien económico ya eso vea. Pero no basta, queridos amigos. El bien tiene que ser el Yerush Shalom, la paz integral, la paz espiritual. Porque después yo puedo también cuestionar, ¿verdad? ¿Y de dónde conseguiste esa plata? Porque vende droga, porque eres mondá, porque enriquece ilícitamente. O sea, no es la cuestión de la plata por la plata. No, pero está ahora el negocio, lo vende de aquí para allá, al exterior, inambreo. Pero ¿todos están así o solamente vos? Y vos te encerraste en lo tuyo. Antes vos hablan de negocio, hablan de empresa, inambreo. Y por ahí tego. Queridos amigos, no seamos ilusos. Es decir, si queremos verdaderamente, si somos cristianos y si seguimos, yo por lo menos le hablo a los que siguen o dicen ser cristianos. Siguen y dicen ser cristianos. Porque ya está de la Biblia y nace yo que de la Biblia estamos hablando. Y la Biblia es hablar del hombre. San Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre viviente.
Es decir, la realización y la plenificación, la dignidad, shalom, la dignidad integral del hombre, plenitud en todos los aspectos, queridos amigos, y para todos los que viven dentro de esta comunidad, queridos amigos. Upeaje. Bueno, y entonces el rey se convierte en garante de vida frente a la lógica de la venganza. Frente a la lógica de la venganza. Es decir, yo como verdadero tendotá soy el garante. ¿Por qué? Porque yo, señora, te aseguro que toda la institución, que toda la monarquía, que todo lo que está aquí rigiendo para el orden, la paz y sobre todo para esta plenitud integral, no te preocupes, señora. Te dejo deroga, te dejo tranquila. Sé como rey, sé como garantía, sé la garantía. Queridos amigos, qué espectacular que es la palabra. ¿Y por qué, queridos amigos? Y porque aquí nosotros estamos mirando y estamos entendiendo lo que la lógica de una formación integral nos lleva a recapacitar, ¿verdad? Nos lleva a poner en práctica, a hacerlo acción. Porque cuando nosotros miramos y seguimos la ley de la venganza, también nosotros tenemos otra expresión que decimos la ley de la selva y la gente. Esta es una ley de la selva y de la gente. A pesar de aquí estamos en el campo abierto. ¿Se acuerdan que la mujer también dijo eso, verdad? Que sus dos hijos fueron al campo abierto, estaban en el campo abierto. Quiere decir que no hay normas, no hay leyes, cada uno ya posea, etcétera, etcétera. Volvemos enseguida con más Yandé Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yandé Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 8. El rey dijo a la mujer, vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. Bueno, a ver, entonces el rey David va a encargarte de este asunto, te dejo a tu tranquilo. Joab, de cierta manera, está llegando a su objetivo, porque le quiere despertar, le quiere devolver su nombre, lo que le corresponde, el Shem, la dignidad, la integralidad al rey. Vos tenés que regir, para eso sos rey. ¿De dónde hay títere? ¿De dónde hay este muñeco? A ver, yo busco para dónde es. A ver, llevo lea de aquí para allá. Andin de ahí, cuay, más de pueblo, la de gente. No, vos sos rey, le dice, vos no sos ningún títere, David. Dale, David, fuerza, epagmínase, amigo. David. Y entonces ahí, cuando viene esta señora, hacen todo este fingimiento, este teatro, ya pues yo, un uso de historia. A ver, véate, David, paga ya, paga, David. Y ahí le dice, bueno, señor Anderoe, tranquilamente vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. Bueno, hay algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, el hecho de el mishbah. Mishbah son órdenes. El término no aparece así de una manera explícita, no aparece esa palabra, el mishbah. Pero mishbah no es solo un mandato legal, sino que es una orden con finalidad ética. Finalidad ética, ¿verdad? Eso es lo que le ordena. Vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. Esta es una función ética, ¿por qué? Porque yo éticamente, mi rol es ser presidente de la República, o ser rey, en este caso David. Mi rol ético es encargarme. ¿De quién? De este asunto. Yo me encargaré porque esto es mi asunto. Esto, señora, me corresponde a mí. Yo voy a poner
orden, porque esa es la preocupación, no solamente tuya, que te dejen sin linaje. Esa es una preocupación de la nación. Esa es una preocupación mía, señora. Así que te deroga, te tranquilizar, señora. Así como rey voy a poner en práctica. Entonces se dan cuenta, este es el aspecto ético. Qué maravilla, güey, se ve allí, hicimos pin, va con la ñandeña entender. Por eso yo suelo decir, ¿verdad? Que yo no sé si para ser presidente de la República o para ser ministro, eso, nos vamos a algún lugar a estudiar primero. Ya preparada. Ya digo, ya de abril a agosto, ¿ve? Yo digo que ahí lo que hay que hacer cursos. Y entre ellos hay que hacer este curso bíblico de los libros históricos. Cuán interesante. Ya después de 2 horas por nada, cada día, porque le total año de tiempo de abril a agosto, la ya tuya pasando con cómo hay que preparar el corazón verdaderamente de un líder, de un tendotá. Entonces, entonces misma no es solo un mandato legal, sino que es una orden con finalidad ética. ¡Qué maravilla! Finalidad ética, queridos amigos. En la Biblia, la autoridad auténtica no impone arbitrariamente, sino que orienta hacia la vida. No impone, orienta hacia la vida. David actúa desde su potestad real, pero su palabra crea una excepción que revela la tensión entre ley y compasión. Ley y compasión. Ahora él va a crear, queridos amigos, o sea, cada uno pues tiene que crear su personalidad porque todos somos diferentes, pero de acuerdo a los valores y los principios elementales y fundamentales que justamente aquí Dios nos está dando. Cada uno es diferente, queridos amigos. No estamos aquí uniformando a todos, ¿verdad? Y hay puro uniformado. No, sino que aquí orientamos nuestra vida. David, entonces, orientando su vida, está actuando desde su función, desde su potestad real. Él está uniformando, entre comillas, él está haciendo o respondiendo al mandato ético, moral, porque ese sí es para todos. Pero no va a ser una uniformidad, sino que desde ese principio y ese valor, yo ahora lo voy a adaptar y lo voy a poner de acuerdo a mi función y mi rol de rey. Su palabra crea una excepción que revela la tensión entre la ley y compasión, entonces. Ahí se va a poder ver. Ya acata la compasión, ya acata la ley, que actuamos en práctica. El verbo implícito sugiere una acción performativa. Lo dicho crea realidad. Ñandego ya hoy. Peñande yururubi, ya yerure, la yaipotá ya ñande. O sea, se hace y se cumple, se pide por la boca, decimos nosotros. Y eso es lo que pasa aquí, queridos amigos. El verbo implícito, lo que David está diciendo, vete, deja a mi cargo, she ordenada, she, ella se cargó. Entonces, y yururubi jae yerureina, va oye bota. Y yururubi jae oñe compromete. Y se está comprometiendo éticamente porque asume su rol de rey. Es un despertarse de nuevo del rey David. Es un despertarse después de estar adormecido durante 5 años. Otra palabra clave es la palabra bait. Bait quiere decir casa. Casa en hebreo no es mero espacio físico donde uno vive, sino que es la casa en el sentido de linaje, protección, identidad. Tu casa, la casa de, la casa, ¿entiendes? Sobre todo en la Biblia se utiliza más así, ¿verdad? Nosotros decimos nuestro árbol genealógico, ¿verdad? La casa, la familia decimos nosotros, o el apellido decimos nosotros, Shem también. Pero aquí en la Biblia utiliza mucho la casa de David, la casa de Absalón, quiere decir la familia, la casa, de ahí la joga, de ahí el techo y piso que esto que aquello. No, sino que el linaje. Entonces es el nombre, la familia. En la teología davídica, el Bai también es promesa. Porque había una promesa, ¿se acuerdan? Le daré a tu casa, dice. Al enviarla a su casa, David restituye orden, pertenencia y continuidad. Porque algo recibía que voy a llevar de parte de Dios. Le daré la descendencia a tu casa.
Le daré el signo a tu casa. Entonces le está restituyendo el orden, la pertenencia y la continuidad. Y luego la mujer, queridos amigos, que deja de ser una suplicante pública. ¿Pero para qué? Para volver a un espacio de vida restaurada. Esto también es interesante, porque había fingí, dice que es una viuda, yo estoy fuera de la sociedad, oye, por un va a ser oye, por capaz ser va a pena y ser se me voy ahí, o yucar con mi hermano, ¿ve? O sea que hay una ruptura tremenda dentro de mi casa. Ahora David, entre la misericordia y la ley, entonces le dice, señora, ella tranquilizante, te joneroga, ella se cargo, ya ya pueda ver. Aquí estamos de a poquito solucionando la situación. Allá ella taina, va ella va opajo veico narración coa. Volvemos enseguida con Mañana de Yara y Antiguo Testamento. Ñante Yara, Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñante Yara, Ñe TV. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñante Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 8. El rey dijo a la mujer, vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. Hay algunos elementos importantes que quedan para nosotros, sobre todo para nuestra educación. Ayer, de la mañana ya es chata y primero la autoridad con rostro humano. Autoridad y humanidad. Autoridad y humanidad. Porque el rey es el que rige, el rey es el que tiene el poder para poder restituir eso que fue destruido. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, tiene que ser una autoridad humanizada. Humanizada. Entonces, yo la vez pasada estaba viendo, ¿verdad? Hay uno de los presidentes de eso que está haciendo maravilla allá hacia América Central, ¿verdad? Por ahí, interesante, ¿verdad? Oiga, para pueblo, pandilla, de todo, pero ahora está poniendo orden. Y todo eso repercute también en el aspecto después económico, etc. Pero hay una cosa nomás que yo suelo cuestionar, pero eso cuestiono a todo cuestiono. Hasta dentro de nuestra sociedad misma, dentro de la iglesia también, ¿verdad? Cuando simplemente nosotros queremos hacer el figuretti. Ahí dice la figuretti. Figuretti dice algo, por ejemplo, que nosotros teníamos que haber hecho, porque esa es mi función. Yo como sacerdote tengo que hacer la misa, o yo como sacerdote tengo que confesar, yo como sacerdote tengo que irme a visitar al enfermo, etc. Bueno, y aquí el padre caballo, porque le atendió a un enfermo. No, porque hizo una misa. No hace falta, pero no hace función. Llegó pea yapona. Llegó, y alguna gente, llegó pea yaponte a hoy, ¿entendiste? No, yo sé que la gente, ¿verdad?, es muy agradecida, y algunas veces somos muy agradecidos y excesivamente agradecidos. ¿Pero por qué? Porque algunas veces también no todos hacemos lo que tenemos que hacer, ¿entendiste? Hoy me tenido ya puede ser como el último Boicano, llevé esa película, ¿se acuerdan? El último Boicano. Yo capaz de que la indio, el último Boicano, no, eso yo caí el último Boicano. Si ahora no me, si me acuerdo bien, tú me haces mitad de hacer película, vea. Ay, eso yo caí, porque después parece que le ponen en una canoa, parece que le ponen. Y le dejan
que se va en el río, el último boicano. O Yucapay, a los indígenas allá. Bueno, esa es otra cosa. Pero, queridos amigos, algunas veces somos como los últimos boicanos, ahora no podemos, pues. Esta es tu función, querido rey David. Llegó David, upea rey ponte a hoy. Entonces la autoridad tiene que tener este rostro humano. O sea, ¿por qué? ¿Para qué yo soy autoridad? Y entonces, entregó víveres. Vamos y bebé y fotos o entregar la víveres. Así. A pesar de que eso no es la función de un presidente. Se fue y entregó mochilas ahí, fotos, chin, 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 chin. Y entregó casas, chin, 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 figurete. Va a decir, nosotros hicimos. Primero nadie ve la plata de tu gobierno, nadie ve plata. Coi purú en deuda pala nenetama. Ahora, ese allá de Centroamérica, no sé bien, porque no sigo bien, pero suelo escuchar nomás, ¿verdad? Pero, parece que son ya los bienes propios, ¿verdad? Después de una buena administración. Entonces, ojo, pero incluso no hace falta. Porque es mi obligación como rey, obligación ética y moral, el fomentar la educación. Yo tengo que cuidar la educación. Tengo que educar la educación. No puedo yo ir ahí y decir, mira aquí, yo hago la educación, sáquenme fotos, muestren porque estoy... No, de pear ella, ponte a hoy. ¿Qué dice el Evangelio cuando Jesús dice? Después de haber hecho todo lo que tenían que hacer, digan, simple servidores somos, Señor. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Entienden, querido amigo? La autoridad tiene que tener ese rostro humano, es decir, tiene que hacerlo porque es su función, es su misión. Tiene que mirar el aspecto humano y entonces yo como autoridad, para eso se me puso, para hacer. Yo tengo que, ejecutar, ejecutivo, yo tengo que dictar las leyes, para eso estoy, oye, porque por fin hicieron que... No, o sea, somos tan absurdos, ¿verdad? Tan absurdos. Justicia. Oye, porque por fin se hizo justicia, por fin. Entonces quiere decir, queridos amigos, que en la yayapoy, la yayapona, lleve la yayepopete, pa, yayesacuala, oye, yapopona, mira, monguana, ¿entiendes? La yayapopona, mira, monguana, entonces entre yayepopete, porque nunca nos yayapoyará. Ese es el chiste también que suelen contar del Vaticano, ¿verdad? Dice que una vez Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban hablando. Vamos un poco a la tierra, vamos a visitar la tierra. Vamos ya la ya visita. Vamos a la Casa Blanca, no. Vamos a la Casa Rosada, no. Vamos al Palacio de los Lobes, no. Vamos allá a Brasilia, vamos a Camboriú. Bueno, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, y sabe que yo me quiero ir al Vaticano, porque yo como Espíritu Santo nunca estuve en el Vaticano, Bueno, chiste más inteligente, no hay que entender para él. Pero algunas veces sucede así, queridos amigos. Algunas veces, entonces, nosotros tenemos que hacer 10.000 publicidades para ver si miran un poco y dicen, oye, ya pongo algo, ¿por qué? Porque es tu función, oye, ya pongo y vea. Tenemos que hacerlo. Y eso es lo que te está diciendo. Esa es la obligación ética moral. Por el rol y por la función que yo estoy ejerciendo. San Pablo lo va a decir de otra manera mucho más linda, ¿verdad? Palabra griega. Parenético, es decir, yo por esencia tengo que hacer lo que yo soy, mi esencia. Es decir, la vaca hace de vaca, la vaca no hace de perro. El gato no va a decir guau guau, el gato va a decir miau, ¿entendiste? Eso después entra también, bueno, eso ya vamos a entrar en otros temas, ahora sí queremos entrar en la cuestión de los géneros, porque alguna vez uno dice que vos puedes amanecer hoy y decir, yo hoy soy miau miau, eres gato y te amanecer, yo soy, respetame, porque yo soy gato hoy, porque yo me siento gato. Qué absurdo, querido. Esta es una forma, ¿verdad?, de reírse de nosotros para que ellos hagan otras cosas, ¿verdad? Bueno, la justicia, queridos amigos,
que no ignora la misericordia. Eso ya hemos insistido, hemos subrayado y tenemos que seguir insistiendo. La justicia no puede ignorar la misericordia, porque hay que restablecer al hombre. Hay que restablecer al hombre. La gloria de Dios es el hombre viviente. Una tercera enseñanza es que la palabra que protege, entonces, esa palabra que protege quiere decir lo que David aquí dice y entra y asume de nuevo, después de mucho tiempo, su responsabilidad, su palabra, hombre de palabra. Vete, señora, te jodero, bebé. Ella se hace cargo. La palabra que protege, porque asume su responsabilidad. Qué enseñanza más linda y más grande. Una cuarta enseñanza es que el conflicto no resuelto vuelve después sobre nosotros. Landa ya resolvieron el problema verdadero de la vivienda. Oye, dañan acá. Daña solucionaron el problema de los niños de la calle. Oye, dañan de área el problema. Así es, bebés. Daña solucionaron el problema de los campesinos sin tierra. Oye, dañan de área. Está siempre. Y como suelen decir, es una bola de nieve que cada vez dice que cuanto más cae, tu llave, dice que así es la bola de nieve. Comienza ya chiquitito, pero tu llave, y no más una luz. Y por último, queridos amigos, como quinta enseñanza es que Dios actúa incluso en la ambigüedad humana. Es decir, a pesar de nuestros pecados, queridos hermanos, la yagua puroña mañana coñan de yarañe. Añas en duno segundo libro de Samuel, porque este es un libro político realmente, queridos amigos. Esto que se escribió para los políticos, ¿entendiste? Ya del tiempo de los que reinaban, para eso que se escribió esta historia, para que sepan y para que digan cómo nosotros tenemos que regir la comunidad. Para eso se escribió, queridos hermanos. 2000, 3000 años de ave, nos estamos batiendo todavía contra tantas injusticias. Bueno, me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Maña de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.